Bueno, entonces, lo importante para el pueblo de Dios es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El problema es que a veces ni siquiera la oímos y menos podemos ser hacedores. Ahora, pero en su palabra, Dios nos dio una misión. Justamente nos mandó profetizar de nuevo. Y nos dice que los adventistas que van a recibir la bendición de Dios son los que profeticen de nuevo, y para eso busquen leer, oír y guardar las palabras de profecía. O sea, el que quiere hacer la voluntad de Dios, si quiere prepararle el camino a la segunda venida de Jesús, tiene que leer, tiene que oír y tiene que guardar las palabras de profecía, porque Jesús no puede venir si no se cumplen esas palabras. El pueblo adventista fue el que las leyó y las cumplió, por eso el librito le amargó el vientre en su momento, aunque no entendió correctamente, hizo que la palabra de Dios se cumpliera. Dios le dio a ese pueblo la misión de profetizar de nuevo. Entonces, y le dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esa es nuestra misión. ¿Por qué tenemos que profetizar? Tenemos que contarle al mundo lo que está pasando, para que se hagan realmente amigos de ¿quién? Del Dios verdadero. Por eso está el mensaje de los tres ángeles. Y Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, eso ocurriría en la última generación. Dios sabía justamente qué necesitaba su pueblo y por eso dejó esas palabras para que las entendiera la última generación de su pueblo. Y en Testimonios para los Ministros, página 113, párrafo 3, Elena nos dice, el libro del Apocalipsis inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. O sea, ¿qué tiene el Apocalipsis? La instrucción. ¿Para quiénes? Para su pueblo, para la iglesia remanente. Ahí le dice lo que tiene que hacer para terminar de preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Ahora, y empieza con una orden. Ahora, si nosotros no entendemos, no podemos hacer nada, no podemos hacer lo que dice la palabra profecía. No conocemos la voluntad de Dios y no podemos preparar el camino a la segunda venida. Por eso ella dice lo siguiente, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y dice claramente ella, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Y por supuesto, para impedir esto, Dios le mostró que Satanás haría guerra al estudio del Apocalipsis, para que no comprendiéramos, o sea, qué instrucción contiene, y para que no empezáramos a guardarla. Entonces, por eso es claro, o sea, ¿podemos hacer la voluntad de Dios sin entender las instrucciones que contiene la profecía del Apocalipsis? Y la respuesta es clara, no, de ninguna manera. Ahora, si el pueblo adventista no la entendió, no está haciendo la voluntad de Dios. En este trimestre debemos llegar a entender cuál es la voluntad de Dios en cuanto a nuestra misión, es decir, buscaremos comprender qué, por qué y para qué, porque para entender algo correctamente siempre hay que hacer las tres preguntas. O sea, ¿qué es lo que Dios nos indica que debemos hacer para cumplir nuestra misión? ¿Por qué nos dio esas instrucciones? ¿Y para qué debemos guardarlas? O sea, porque el pueblo de Dios tiene que hacer algo racionalmente, de forma inteligente, sabiendo cuál es la instrucción que Dios le dio y por qué y para qué. Ahora, si hacemos su voluntad, recibiremos las bendiciones prometidas al que guarda sus palabras y llegaremos a ser bienaventurados. Haremos muchos amigos para quién? Para Dios. Como dice Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, porque hay muchos que le dicen Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el tema. Ahora, cuando nosotros leemos la introducción de nuestra lección, nos encontramos con una declaración asombrosa. ¿Qué encontramos en la introducción? Escrita por el pastor Mark Filney, que es asistente del presidente de la Conferencia o Asociación General. Y vemos esto, fíjense lo que leemos. Es un párrafo tomado de la introducción. Cuando un individuo nace en este mundo, Dios coloca un deseo de eternidad en lo más profundo de la estructura del ser de esa persona. Como dijo cierta vez Agustín de Hipona, Señor, fuimos hechos para ti y nuestros corazones nunca encontrarán descanso hasta que encontremos descanso en ti. Ahora,
Y uno dice, ¿a quién está citando? Agustín de Hipona, por favor. Agustín de Hipona. ¿Y qué está citando? La oración de él a su Señor. Ahora, pero, por eso uno se pregunta, ¿sabe Marfilni y nuestros teólogos quién es Agustín de Hipona? ¿Y quién es el Señor al quien él está hablando? Y todo lo que hicieron ellos por ese señor. Claro, entonces, eso es lo que llama la atención. O sea, pero ¿saben quién es Agustín de Hipona, el que Roma llama San Agustín? ¿Saben a qué señor adoraba? ¿Saben que en defensa de su señor fue uno de los impíos que persiguieron y asesinaron a los verdaderos cristianos? Porque Agustín fue el primer gran asesino romano de la iglesia de Roma. Claro. Y como dice Elena en el 1 escrito 2.13, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. ¿A quién llamaban Señor? A Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Entonces, porque San Agustín, entre comillas, es un santo de Satanás. Es un siervo de Satanás. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Hay dos alternativas. A, que estén en la condición del ángel de la Odisea y no lo sepan, o sea, no sepan quién es, y lo estén citando en su ignorancia, y que por supuesto como ángel de la Odisea no sepan cuál es su condición. O B, que lo sepan y estén cumpliendo la misión contraria a la misión del pueblo adventista. Si está en la condición del ángel de la Odisea, como estaríamos todos los adventistas, necesitan, como todos nosotros, recibir el alimento a tiempo. Necesitan oír las palabras de la profecía para poder hacerse amigos del único Dios verdadero, que es el verdadero Jesús, y poder empezar a ser amigos para Él. Y no ser amigos del Señor de la Gran Babilonia, ni a ser amigos para Él. Porque ¿para quién trabajamos? Ese es el tema. Porque en este tiempo hay muchos que dicen Señor, Señor, pero trabajan para Satanás. Ahora, ¿para quién está trabajando el ángel de la Odisea? Y como dice la profecía, vi una de sus heridas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y está hablando de la gran ramera. Y su cabeza, que es una de sus hijas, sana. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. Ahora, adoraron al Dios de San Agustín, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pero el Apocalipsis es muy claro para decirnos cuál es el destino de la bestia, porque no se va a poder escapar de esto. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen, a su Señor. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Ahora, el entender la profecía y ver en la historia el cumplimiento de la profecía es lo que nos mostraría cuál es el verdadero sentido y significado de nuestra misión. ¿Y cuál es la misión de la bestia? El falso profeta y los lobos babilónicos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas. Por eso, Dios nos dice por algo que leamos y entendamos la palabra de la profecía del Apocalipsis. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. O sea, ¿qué está pasando ahora? Si nosotros vemos la historia y cómo fue la serie de eventos que ocurrieron, y vamos a poder relacionarlo fácilmente con lo que está ocurriendo ahora, porque el falso profeta está siguiendo el mismo camino que siguió Roma en el tiempo de la apostasía. Y por eso se nos dice a nosotros, alcen las voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. O sea, cuáles señales se cumplieron hasta ahora, cuál fue la última. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué falta? ¿Cuál es el reloj de Dios? Y exactamente dónde estamos parados. Y Jesús dice claramente al final del Apocalipsis, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, vengo a buscar el que esté guardando las palabras de la profecía de este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Y Juan termina diciendo, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahora, el que quiera que Jesús venga, ¿qué tiene que hacer? Guardar las palabras de la profecía. Ahora, queremos ser siervos fieles y prepararle el camino a la
venida del Santo, del verdadero Jesús, entonces debemos despertarnos, arreglar nuestras lámparas y buscarlo hasta encontrarlo. Debemos buscar y encontrar la puerta que él dejó abierta delante del ángel que estaba despierto y en la condición de Filadelfia. Las vírgenes que salieron a recibir esposo con sus lámparas encendidas. Ahora, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos en medio de un grupo de personas que está dormida y hay lobitos que están despiertos. Entonces, nos vamos a encontrar en nuestra lección, se nos está dando a comer y beber de la mesa de los borrachos, y no la mesa de San Agustín, y no lo que tendría que estar comiendo el pueblo de Dios. La lección 1 de esta semana tiene por título, ¿por qué testificar? ¿Y qué significa testificar? ¿Cuándo uno testifica? Testificar es ser testigo. Y justamente ser testigo es parte de nuestra misión. Pero ¿qué debemos testificar? ¿Por qué debemos testificar? ¿Y para qué debemos testificarlo? Ahora, eso es importante. Nosotros somos testigos y sí, ¿de qué? ¿Qué testimonio de qué damos? El versículo de memoria de nuestra lección nos muestra cuáles son algunas de las razones. Y está en 1 Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces, Pablo empieza dirigiéndose a Timoteo diciendo que Dios es nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí después en el versículo 5 empieza, él sigue hablando y muestra una parte de la verdad. Pero lo que Pablo nos dice es claro. Primero, que el único Dios verdadero es nuestro Salvador, porque para él hay un solo Dios, el Padre, y ese es nuestro Salvador. O sea, está diciendo que Jesús, ¿quién es? Es Jehová hecho hombre. Dios quiere que todos los hombres seamos salvos. O sea, para eso se hizo hombre, para salvarnos. Y Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Justamente porque es importante que conozcamos la verdad. Y por eso, para que conozcamos la verdad, tiene que haber alguien que la predique, como dice Pablo en Romanos 10. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si no hay nadie que predica, ¿cómo se va a conocer la verdad? Pero los primeros que tendrían que conocer la verdad son los que tendrían que buscarla. Como el conocimiento de la verdad es esencial para la salvación de los hombres, Dios quiere que todos los hombres lleguemos al conocimiento de la verdad para que el conocimiento de la verdad nos haga libres y podamos ser salvos. Podamos elegir ser salvos. Porque si uno no conoce que hay un camino de salvación, no puede seguirlo, aunque ese camino esté. Aunque la puerta de la gracia esté abierta, si uno no la conoce, no puede entrar. Entonces, como leemos en Juan 8, 21 al 23, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque la verdad es muy importante. Es la que hace libre al pueblo de Dios, porque le muestra la verdad, el camino que puede elegir y cómo lo puede seguir. Y si la persona quiere, la puede seguir. Si quiere, puede entrar por la puerta estrecha. Ahora, si no quiere, no entra. Pero si quiere, puede elegir entrar. Y dentro del conocimiento de la verdad, el conocimiento del único Dios verdadero y de su Cordero es la vida eterna. Porque ese conocimiento es el fundamento del Evangelio eterno, como dijo Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahora, hay un único Dios verdadero. Y la vida eterna está en conocer a ese Dios verdadero, que es Jehová, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Pablo, el versículo de memoria que leímos, le está hablando a Timoteo de ese conocimiento, de cuál es la verdad de la que debemos ser testigos, y les pone el siguiente versículo, dando el mismo testimonio que Jesús. 1 Timoteo 2:5 dice Pablo, porque hay un solo Dios. Y Jesús dice, hay un solo Dios, el único Dios verdadero. Y hay un solo mediador, dice Pablo, entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Ahora, esa es la verdad. Porque en 1 Timoteo 2, 3 y 4, Pablo dice que Dios quiere que vengamos al conocimiento de la verdad. Y después le explica que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por supuesto continúa exponiendo la verdad del capítulo 3, indicándonos que ese único Dios verdadero, Jehová, nuestro Dios y Padre, es el que se hizo hombre para salvarnos, y por eso Dios es nuestro Salvador.
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ay, me fui a algún lado. ¿Qué dice? Ahí está. Ahora, fíjense que ese conocimiento es esencial para nuestra salvación y Satanás lo sabe. Sabe que justamente el verdadero conocimiento de Dios es la verdad y es la vida eterna. Sabe que es el fundamento del Evangelio eterno y es la base de nuestra salvación. Por eso no solamente buscó corromper el conocimiento de la verdad y logró empezar a hacerlo en el tiempo de la apostasía del hombre pecado, sino él mismo guió a sus siervos, como Agustín de Hipona, a perseguir y asesinar a los miembros de la iglesia primitiva. El pueblo conocía la verdad, el pueblo que conocía a su Dios y daba testimonio de cuál era la verdad para que todos los hombres la conocieran y llegaran a ser salvos, hasta lograr echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Ahora estas citas las estamos repasando, nosotros las conocemos, simplemente como es importante que entendamos hacer amigos para quién, porque es el fundamento del mensaje de los tres ángeles. La estoy repitiendo para que si alguien no las leyó, y no conoce estas citas, las conozca. Porque es claro que la profecía anunciaba que Satanás perseguiría a la iglesia del desierto y Dios la sostendría por 1260 años hasta el fin del siglo XIII. Y Elena dice que la fe que por muchos siglos enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas. Fíjense que las doctrinas de Roma siempre fueron falsas. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia en la palabra de Dios escrita. Y este grupo de personas, de cristianos valdenses, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva, su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, porque todavía estaba en pie. La fe que ha sido una vez dada a los santos. La iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiera a su pueblo para que los diera al mundo. Por eso estos eran los verdaderos testigos de Dios. Estos eran los verdaderos cristianos que predicaban la verdad. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración. Tenían a los dos testigos y que estaban vivos. Y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. O sea, en las manos de ellos los dos testigos siguieron vivos, hasta que Roma logró asesinarlos a todos y entonces pudo matar a los dos testigos. Pero, a ver, el Dios de la iglesia primitiva, cuando Dios le mostró a Elena, era Jehová. Y el Dios de Roma, el Dios de la Trinidad. Son dos cosas distintas. Uno los llevaba a conocer las profundidades de Satanás y el otro a predicar la verdad por amor a sus hermanos. Y como dice Daniel 8, 9 al 12, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, porque asesinó a los miembros de la iglesia primitiva. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso, y prosperó. ¿Para qué pasó entonces? Se perdió el conocimiento de la verdad. Y se perdió. ¿Y quién la predicó la verdad desde ese momento? Nadie. Cuando desapareció el pueblo que conocía a su Dios, no quedó nadie que conociera la verdad. Y como decía la profecía de Daniel 11, 31 al 35, y se levantarán de su parte tropas, la iglesia católica, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora, al ídolo del desolador. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces la iglesia se dividió en dos.
Los apóstatas de Constantino crearon la Iglesia Universal del Imperio Romano y los miembros de la Iglesia del Desierto, que se esforzaron y actuaron. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y después sigue diciendo también, algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y en el Apocalipsis Jesús lo explicó claramente. Sería sostenida esa iglesia por 1260 días, hasta el fin del siglo XIII. ¿Y qué pasó con el resto del pueblo de Dios? Quedó cautivo medio Babilonia, cautivo de una hija de la gran Babilonia, a la que Jesús llama la mujer Jezabel, que se decía profetiza, la iglesia de Cristo. Y por no conocer la verdad, estaba, ¿dónde? En la condición del ángel de Sardis, estaba muerto. Y estuvo en esa condición hasta que Lutero encontró los cadáveres de los dos testigos. Los empezó a replicar, a publicar y a dárselo a cada católico. Y Lutero y el pueblo de la Iglesia de la Reforma salieron de Babilonia con sus lámparas en sus manos buscando encontrar la verdad. Y ahí aparece el ángel de Filadelfia, que no está muerto, pero tampoco tiene el poder que tenía la Iglesia primitiva porque no conoce la verdad, está buscando la verdad. Y por eso Jesús le dice, escribe al ángel de la Iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, porque ahora hay uno falso. Y el que conocen es el falso. Pero tienen que conocer el verdadero, porque en Roma, Lutero y los católicos que salieron de Roma, al único que conocían era el falso, no conocían el verdadero. El que tiene la llave de David, porque no se la di al Papa. El que le dio su trono, su poder y su autoridad es Satanás. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la puerta por la que entraban los miembros de la iglesia primitiva, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, no tenés poder. El poder del pueblo de Dios estaba disperso. Has guardado mi palabra, porque ahora tenía la lámpara, y no has negado mi nombre. No hizo la obra de Balaam, que negó el nombre del verdadero Jesús. Arrió la bandera de la iglesia primitiva y elevó la bandera negra a los paganos. Entonces, cuando encontrara la verdad de este pueblo, cuando encontrara la puerta abierta, volvería a tener el evangelio eterno y se volvería a escuchar en la tierra el testimonio de los entendidos, del pueblo que conoce a su Dios. Esa luz empezaría a iluminar la puerta por la que tiene que entrar el pueblo de Dios y el camino que tiene que volver a recorrer en su última generación para recibir el sello de Dios. Entonces se produciría el verdadero revivimiento de la fe de la iglesia primitiva. Y la fe del pueblo adventista en Dios y en su palabra sería aprobada. Y como leemos en el conflicto de los siglos, página 517. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Ahora, cuando ese pueblo conociera la verdad, podría empezar a entrar por la puerta estrecha y recibiría justamente el Espíritu y el poder de Dios, que empezaría a actuar en él, porque empezarían a nacer de Dios y a seguir las pisadas de Jesús en el camino angosto. ¿Y qué pasa con el pueblo adventista? Antes de dormirse, el pueblo adventista, las 10 vírgenes que salieron a recibir el esposo con sus lámparas encendidas, lo sabía, tenía claro esto. Pero ahora no, está engañado. Ellos sabían que cuando repararan la brecha hecha por el Papa, la Santa Ley de Dios, y recuperaran el conocimiento de la verdad echada por tierra, quedaría preparado el camino para el Espíritu de Dios, para volver a recibir la lluvia temprana. Entonces, cuando el pueblo adventista tuviera el Evangelio eterno, en medio de la iglesia adventista se produciría el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva y los lugares asolados empezarían a ser reedificados. Entonces, estas citas las conocemos. Y nos dice Dios por medio de Elena que ese reavivamiento es nuestra mayor y más urgente de todas las necesidades. Y al buscar eso es nuestro primer trabajo. Ahora, pero para que eso se produzca tenemos que reparar la brecha. Tenemos que encontrar la verdad. Porque el pueblo adventista no podía recibir esa bendición, no podía recibir el Espíritu Santo de la promesa, porque no estaba preparado, porque no había sido sembrada en su corazón la semilla verdadera. Y como leemos en la segunda cita de 1887, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. ¿Y cómo se prepara ese camino? Sembrando la semilla del reino. Y
Pero la promesa de Dios es que sí, su pueblo va a recuperar ese conocimiento, porque en Apocalipsis 14, 6 y 7 leemos: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Ahora, ¿y por qué lo tiene? Porque recuperó el conocimiento del Evangelio. ¿Y ahora qué tiene que hacer este ángel? Tiene que ser testigo, tiene que predicarlo. Tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, al pueblo que está en el campo de padre familia, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios. ¿A quién? Al único Dios verdadero, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este es el sonido de trompeta que anuncia que está por llegar el día de la expiación. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el tema. Y la promesa de Jesús es que cuando encontráramos esa puerta estrecha, al que venciera, dice Jesús, yo le haré columna al templo de mi Dios, y nunca más saldrá allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Hay un micrófono abierto, la cual desciende del cielo. Hay un micrófono abierto. Parece una cocina. Me parece que es el micrófono. ¿Adrián? No sé. De Adrián. Entonces, esa persona que venciera sería columna del templo de Dios, porque los lugares asolados serían reedificados, ¿no? Y ese templo de Dios sería reedificado y Dios empezaría a morar ahí y a reinar en ese lugar. ¿Por qué? Porque pondría su trono. Entonces, el reino de Dios sería una realidad nuevamente en la tierra, porque Dios estaría reinando en su pueblo. Y cuando ese pueblo estuviera preparado, habría una esposa con la que Dios podría ir a la batalla, con la que Jesús podría ir a la batalla, y se cumplirían las palabras de la profecía. Entonces leemos el Apocalipsis 22, 14 y 17. Este es el llamado al pueblo que está en Babilonia, justamente. Y este es el testimonio. Acá, los 144.000 sellados van a ser amigos ¿para quién? Para el Dios verdadero. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad de Dios. Y el espíritu de la esposa, porque tiene que haber esposa, y esos son los entendidos, que ya tienen el nombre de Dios escrito en la frente y son columnas del templo de Dios, dicen ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, esta es la batalla de Armagedón, donde el pueblo de Dios va a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Y como dice Daniel 12, 3 y 4, los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Fíjense, acá están dando un testimonio muy claro, enseñando cuál es la justicia, cuál es la verdad a la multitud que sale de Babilonia, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, se le dice a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque es una profecía para el tiempo del fin, y muchos correrán de aquí, de Babilonia, para allá, para Jerusalén, y la ciencia, el conocimiento de Dios aumentará. Pero ¿qué pasaría? Justamente mientras muchos serán limpios, enriquecidos y purificados, los impíos, a los que se les cerró la puerta de gracia, procederá impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderá. Ahora, y esto tiene que cumplirse. El tema nuestro es que si queremos participar de ese fuerte pregón, tenemos que preocuparnos en prepararnos. Tenemos que preocuparnos en buscar y encontrar la puerta estrecha, conocer el Evangelio eterno y entrar por esa puerta y recorrer ese camino. Ahora, ¿cuál es el Evangelio eterno? Es el Evangelio que predicaron y vivieron Jesús y los miembros de la iglesia del desierto. O sea, ese Evangelio que le daba poder a la iglesia primitiva. El Evangelio que debemos vivir y predicar nosotros. Primero, dándoles el alimento a tiempo a nuestros hermanos, y luego, en el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, al pueblo que está en medio de la gran Babilonia. Es el Evangelio del reino de Dios. Ese es el Evangelio eterno. Ahora, ¿por qué ese anuncio es el que tiene que cumplirse? Como dijo Jesús. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál Evangelio del reino? El que predicaba y vivía él, el que predicaba y vivía la iglesia primitiva, la verdad que fue echada por tierra. Porque esa es la verdad. Y uno le pregunta a un pastor, ¿cuál es el Evangelio del reino? Y no sabe qué decir.
No tiene la más pálida idea de qué se trata. Y será predicado este evangelio del reino. ¿Qué? Va a decir que Jesús vino a morir por nosotros. No, va a decir que el reino que Dios va a establecer en la segunda venida. Y será predicado este evangelio del reino, el que él predicaba en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque no puede venir si el pueblo antista no tiene el evangelio eterno, no tiene la verdad, no recuperó la verdad, porque no la puede predicar, y esa verdad no lo puede transformar al ángel de la Odisea. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, dice la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Y esa es una señal muy clara, ¿no? Porque cuando llegue el fin, todos los hombres ya habrán recibido el sello de Dios o la marca de la bestia. Y entonces Satanás, disfrazado como la abominación asoladora, el Cristo niceno, el Jesús al que adoran juntos y le prepara el camino a la bestia, el falso profeta, el Jesús que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, y que ya habrá llevado a los impíos a conocer sus profundidades y a tener su marca, vendrá a reinar por 1000 años en esta tierra, y los impíos se postrarán ante él y lo adorarán. Por eso es importante que tengamos claro que hay dos puertas, dos caminos. Hay dos Jesús. Hay dos, entre comillas, seres a los que se adora. El Dios de Babilonia y el Dios de Israel. Pero el Dios de Babilonia es una trinidad y el Dios de Israel es una persona. Entonces, dice Jesús, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, justamente porque ahí viene el anticristo. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, y las águilas que comen carne de muerto, de carroñeras. Sí, que Dice, acá estoy leyendo un párrafo de Elena de White, ¿no? En una devoción antigua, dice, nunca habrá un tiempo en la historia de la Iglesia de Dios cuando el obrero de Dios pueda cruzarse de brazos y estarse cómodo diciendo todo es paz y seguridad. Es entonces cuando sobreviene la repentina destrucción. Todas las cosas pueden estar avanzando en medio de una prosperidad aparente, pero Satanás está completamente despierto y estudia y consulta con sus malos ángeles otra forma de ataque por medio de la cual pueda tener éxito. El conflicto se hará más y más severo por parte de Satanás, porque él es movido por un poder de abajo. A medida que la obra del pueblo de Dios avanza con energía santificada e irresistible, implantando el estandarte de la justicia de Cristo en la Iglesia, movida por un poder que procede del trono de Dios, el gran conflicto se irá haciendo cada vez más severo y cada vez más determinado. La mente se opondrá a la mente, los planes a los planes, los principios de origen celestial a los principios de Satanás. La verdad en sus diferentes fases estará en conflicto con el error en su forma siempre cambiante y progresiva, las que, si fuera posible, engañarán a los mismos escogidos. Esto es testimonio para el mismo. Y sí, el conflicto cada vez más fuerte, porque Satanás va a buscar oponerse a la predicación del pueblo de Dios. ¿De quién? De los siervos fieles. Y como dice Elena, pero esto va a ocurrir cuando haya terminado es el conflicto, prácticamente cuando el pueblo de Dios haya cumplido su misión, cuando todo el mundo haya recibido el sello de Dios o la marca de la bestia. Y el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará por Cristo. Entonces el gran engañador simulará que Cristo habrá venido y vendrá como un ser majestuoso, como dice la Cunza, en gloria y majestad, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Ni el Papa vestido de sol puede simular eso. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! Y el pueblo se postrará en adoración ante él. Ahora, ¿pero por qué ese grito de triunfo? Porque lo están esperando. Porque la bestia, el falso profeta, son adventistas. Pero no esperan al verdadero Jesús. Esperan al anticristo, al que predica.
y van a engañar al mundo entero. Cristian, una preguntita te hago. Sí. Voy unos párrafos más atrás para no perderme y después seguís. Cuando hablaste del mensaje del tercer ángel durante el tiempo de la batalla, Sí. dijiste como que era el mensaje del tercer ángel. La duda mía es, ¿el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel no se repiten en el tiempo de la batalla para el pueblo que está en Babilonia? Sí, cuando uno dice el mensaje del tercer ángel habla de los tres juntos. Perfecto, no, está bien, por eso era interpretación mía, Se disculpa. van agregando. Sí, se van uniendo. Se van uniendo y van siempre los tres juntos. Sí, los tres juntos, claro, pues es parte del mismo mensaje. Es el triple mensaje angélico. Perfecto, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Las que se habrían unido serían las iglesias, todas las iglesias. En esta época aparece el anticristo, como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unen para exaltar a Satanás. Porque ese es el ecumenismo. O sea, la bestia y el falso profeta se unen para adorar a Satanás y para preparar el camino. Y cuando venga Satanás y hagan que todo el mundo lo adore, habrán completado su misión. Y el pueblo adventista también. Porque habrá estado predicando que no adoren a ese Jesús, que ese es Satanás. Habrá estado predicando la verdad. Y entonces se pronunciará la sentencia. Y ahí empiezan a caer las plagas. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahora, ¿cuándo es quemada con fuego? No en la primera plaga, sino en la sexta, cuando se seca el gran río Éufrates. Y en Apocalipsis 6:1 y 2 leemos lo siguiente: oí una gran voz que decía del templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Y a quién adoraban? A Satanás, llamándolo Cristo, porque esa es la imagen a la que adoraba Constantino y que introdujo a la iglesia a Roma. Es el Cristo niceno. Pero nosotros sabemos claramente que cuando veamos esa señal, a Satanás simulando la segunda venida de Jesús, ya será demasiado tarde para el pueblo que aún está en medio de la Gran Babilonia. Todo el mundo habrá recibido el sello de Dios o la marca de la bestia, y el pueblo adventista habrá cumplido su misión. Primero, habrá reparado la brecha, habrá recuperado el conocimiento de la verdad, y habrá entrado por la puerta estrecha al reino de Dios. Porque eso es lo primero que tenemos que hacer. Y después, mientras recorría el camino angosto, habrá testificado en medio de la iglesia remanente al pueblo que está en la condición del ángel de Odisea, sembrando la semilla del reino, predicando el evangelio del reino de Dios y el mensaje de Elías, dándole a sus hermanos el alimento a tiempo, hasta, ¿qué pasa? Hasta que ese pueblo vio la señal que indicó que se había cerrado la puerta de la gracia para las vírgenes insensatas y había comenzado el tiempo de angustia. O sea, Dios nos dio señales y sabemos en qué periodo estamos, y cuando vemos esa señal que es la primera trompeta, el primer juicio de Dios, nos indica que ya está. Comenzó el tiempo de la batalla y hay que ir a predicar el fuerte pregón. Y por supuesto, en ese tiempo habrá testificado al pueblo que está en medio de la Gran Babilonia, sembrando la semilla del reino, predicando el evangelio del reino de Dios y llamando al pueblo de Dios a salir de la Gran Babilonia, para que no participe de sus pecados, no beba de su vino, no adore a la abominación asoladora, lave sus ropas en sangre del cordero, entre por las puertas de la ciudad de Dios y beba del agua de la vida gratuitamente, y lo haga a tiempo. Ahora, ¿por qué estas tres etapas? Esta es la misión del pueblo adventista. Y ese tiempo se habrá completado. Y una gran multitud habrá sido salva. O sea, ¿cuántos amigos de Dios habrá hecho el pueblo adventista? Una gran multitud que no se va a poder contar. Y habrá recibido el sello de Dios. Ese será el fruto de la obra de los siervos fieles de Dios. El fruto del testimonio de los siervos fieles a Dios. Y a eso fuimos llamados, no otra cosa.
Pero el ángel de la visión no está haciendo eso, está haciendo otra cosa. Y antes de terminar esta lección, conviene hacernos algunas preguntas y responderlas. Ahora, yo le puse una respuesta, pero la idea es que todos las contestemos. Pero son sencillas, pero uno va a la iglesia adventista y le pregunta a los pastores y le dicen otra cosa. Ahora, y la primera pregunta, ¿adoran y testifican sobre el verdadero Jesús, la bestia y el falso profeta? Y esa pregunta la hicimos en Puigari, y estaban los profesores de teología, y se paró uno con mucho orgullo y dijo, yo digo que sí. Porque predicaba eso, que los católicos y protestantes adoran al mismo Dios que nosotros. Y al decir eso está diciendo una verdad, porque él estaba adorando al mismo Dios que Roma y el falso profeta, y estaba haciendo que el pueblo de Dios adore al mismo Dios al que adora Roma el falso profeta, y es un tema muy delicado. Pero la bestia y el falso profeta no adoran al verdadero Jesús. No la tiene. Y tampoco. Una cosita. Sí. Vos sabés que ese planteamiento en la clase, no de esa manera, sino un día les pregunté si nosotros adorábamos al mismo Cristo que la Iglesia Católica. Me dijeron que sí. Y claro, verdad. Yo no lo pensé, por eso, yo no lo pensé como lo estás pensando vos. Yo lo que quería era decirles quién era el verdadero Cristo y yo quería llevar la conversación para ese lado. Pero sí, ellos creen que ¿sabes lo que les dije? Mirá, les dije, pasa una procesión por acá por la puerta de la iglesia y llevan la cruz de Cristo y dicen que tenemos que ir a orar por Cristo porque este mundo se viene abajo y ellos llevan una cruz y hablan y van cantando una canción de Cristo. Le digo, nosotros vamos atrás de ellos, vamos en la procesión, y me dijeron que sí, ¿viste? Así que, bueno, sí, evidentemente les han llenado la cabeza. Porque sí, que te mandan, a mí, por ejemplo, me mandan más de una cosa, todas las iglesias cristianas de Argentina están orando por la situación del país, y te manda un hermano adventista, y yo a veces le pongo, pero, pero, viste, como decir, le tenés que hacer la pregunta, y vos creés que están, ellos adoran al Dios de la Biblia, le digo yo, viste, y entonces ahí algunos te dicen, bueno, pero la intención, que pin, que pan, pero no la tienen clara, porque cuando Cristian dijo esa pregunta en la escuela sabática, en la villa de la universidad, el que dijo sí, envalentonado, sin embargo el que estaba dirigiendo la clase en ese momento dijo no, primero, y el otro lo tapó diciendo sí. Entonces como que, viste, yo a veces digo, ¿la tendrás realmente clara la gente? No, el ángel Oceano no la tiene clara, por eso hay que abrir los ojos. Pero claro, lo que se enseña en nuestras facultades es que sí. En la Facultad de Teología Adventista se enseña que sí, ese es el tema. Por eso todos los pastores dicen que sí. A mí que siempre me dicen, pero hermano, no podemos ser individualistas. En las iglesias, en todas las iglesias hay almas sinceras y Dios tiene su redil en todas las iglesias. Yo digo, sí, pero Dios tiene un pueblo nada más que Él tiene escogido para hacer esa obra. Que esos estén equivocados y que en algún momento, cuando llegue el momento de la batalla final, y que es la batalla del Armagedón, nosotros, 244.000, vamos, y cuando ya me meto con los 144.000, ahí se pudre todo, ¿viste? Medio como que no casan una de esas ni de casualidad. Claro, pero hay que darles la razón cuando dicen que adoran al mismo Dios. Entonces, y hay que preguntarles, a ver, ¿no te parece raro que adoremos al mismo Dios? Porque si la bestia y el falso profeta adoran a Satanás, adoran al dragón, ¿nosotros también adoramos al dragón? Porque si adoramos al mismo Dios, adoramos al dragón. Me acuerdo de Walter Reid cuando predicó en una sitio, eso que él no la tiene tan clara, creo, Walter Reid, no sé, por lo que escuché, tan clara no la tiene, pero una vez cuando se refirió que se enfrentó con alguien y él dijo justamente el tema, si adoraban al mismo al Dios de... ellos estaban adorando, no sé si decían al Dios de la Iglesia Católica,
Y le decía que era el mismo Dios, y dijo, no, que ustedes será el de ustedes, pero el mío no es, dijo, me acuerdo. Y si yo no quiero adorar al dragón, yo quiero adorar al Dios de la Biblia. Así que bueno, no la tiene clara la gente. La palabra de Dios es clara, entonces la que tiene que contestar es la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis 9, 20 al 21, nos muestra que los que sigan dentro de la Gran Babilonia van a seguir adorando a las imágenes y a los demonios. O sea, porque eso es lo que adora la bestia y el falso profeta. Entonces, el que dice que adora al mismo Dios que ellos está adorando a las imágenes y a los demonios. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, por ese tiempo Satanás incluso va a poder matar a los hombres que están en medio de Babilonia para incitarlos a matar al pueblo de Dios. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. ¿A quién adora la bestia del falso profeta? A los demonios y a las imágenes. Entonces nosotros no podemos decir que adoramos al mismo Dios. No deberíamos adorarlo, porque si lo adoramos, estamos adorando a los demonios y a las imágenes. Ahora, el pueblo de la iglesia adventista estaría comiendo de la mesa de los borrachos, y los siervos malos estarían comiendo esa mesa. Pero esa es la mesa de los demonios, como dice Pablo. Y ese alimento se le estaría dando al pueblo adventista, por eso el pueblo adventista estaría en esa condición, porque estaría comiendo lo mismo que se come en Roma y en las iglesias católicas, en las iglesias protestantes caídas. Y eso es la adoración de los demonios. Entonces, por eso el pueblo adventista tiene que tenerlo claro, y tiene que dar un testimonio muy claro al pueblo que está en medio de sus iglesias y a sus hermanos adventistas. No podemos comer de la mesa de los demonios, como dice Pablo, no podemos comer de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios, ojo. Y Jesús es claro. En medio nuestro estarían los borrachos. ¿De qué? De ese vino de Babilonia. Y estarían dándonos a comer y a beber de eso, de la mesa de los demonios. Por eso el pueblo de Dios tiene que abrir los ojos. Porque no es broma recibir la marca de la bestia y llegar a conocer las profundidades de Satanás. Ahora otra pregunta, a ver. ¿Adora y testifica sobre el verdadero Jesús el pueblo que está en la condición de la Odisea? Y todo, ahí ahora uno le pregunta sobre los protestantes y los católicos. ¿Y qué te dicen los adventistas? Y por supuesto, tenemos la verdad teológica y la dicen con orgullo. Pero no. No, claramente que no. La palabra de Dios dice que no. No lo adora. Está ciego y no sabe que dejó al santo, al verdadero Jesús, afuera de su corazón. La semilla del reino aún no fue sembrada en su corazón y no conoce la verdad. Su tesoro no lo compró de Jesús. Es lo que los lobos vestidos de ovejas trajeron de Babilonia, le vendieron y sembraron en su corazón. Es lo que hace que sea desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición del ángel de la Odisea. Y no está adorando al Dios verdadero. Aquí Jesús adora y comparte el pueblo que está en la condición de la Odisea. O sea, cuando va a hacer obra misionera, aquí Jesús predica. Y claramente no al verdadero, sino al que está definido en los puntos comunes de doctrina con los lobos vestidos de ovejas. ¿Por qué? Porque esos lobos son los que enseñan sus doctrinas y ahora esas doctrinas son comunes a todos los ángeles de la Odisea. Y el ángel de la Odisea enseña al mismo Jesús que comparten la bestia y el falso profeta, al mismo Jesús. Por eso nuestros profesores de teología dicen que adoran al mismo Jesús que Roma y el falso profeta. Y el ángel de la Odisea está haciendo amigos para el Dios de la bestia y el falso profeta. Ahora, cuando va con la fe de Jesús, lo que llamamos la fe de Jesús, los papelitos, ¿a quién le enseña a adorar al que lee la fe de Jesús? A la bestia y al falso profeta. Justamente al Dios de la bestia y el falso profeta. Al Dios de la Trinidad. Entonces el pueblo que está en la condición de la Odisea está en una condición terrible y no tiene idea. Por eso Dios nos manda a ser testigos con nuestros hermanos. Por eso hay que predicar el mensaje de Elías. Ahora, nuestra religión dice que hay que hacer feliz a Jesús. ¿Hace feliz a Jesús el pueblo que está en la condición de la Odisea? Y no puede hacerlo. No, porque Jesús está fuera. Hace que esté angustiado y llamándonos a despertarnos y ver lo que está pasando en la iglesia. Por eso nos dice, unge tus ojos con colirio para que veas, porque no tenés idea de lo que está pasando. ¿Y cuántos adventistas van a oír la voz de Jesús y le van a abrir la puerta? ¿Cuántos? Y Jesús dijo que eran pocos. Como Jesús lo anunció
Y Dios le mostró a Elena la visión de los dos caminos. Solo unos pocos adventistas buscarían, encontrarían, entrarían por la puerta estrecha y recorrerían el camino angosto que lleva a la vida. En cambio, la mayoría entraría por la puerta ancha y recorrería el camino espacioso, en compañía de los otros impíos, de la bestia y el falso profeta. Y solo tendrían una leyenda en sus vestiduras. Eso le pasaron a los mellizos. Sí, y lo vimos la otra vez, porque es importante, o sea, y Jesús es el camino. ¿Qué quiere decir? Están adorando a otro Jesús, al mismo Jesús que la bestia y el falso profeta. Y eso es claro. Y no van a oír la voz del verdadero Jesús, ni a pesar de oír el clamor de medianoche. Ahora, ¿cómo se reconocerían los siervos malos? Y por su testimonio y por sus frutos. Porque continuarían comiendo y bebiendo con los borrachos, con los lobos, y darían el mismo fruto que los borrachos. Perseguirían y golpearían a sus hermanos. Y cuando pasa eso, como dice Elena, está recurriendo a las fuerzas porque Satanás está desesperado. Y el espíritu, entre comillas, que los guía, los va a guiar a hacer esa obra. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Y lo mismo sucederá ahora. ¿Cómo se reconocerían los siervos fieles? También por su testimonio y por sus frutos. Y porque cuando abrieran sus ojos se angustiarían y llorarían al ver las abominaciones que se cometen en la iglesia, y no dejarían de darle el alimento a tiempo a sus hermanos, hasta que Jesús venga a buscarlos para ir con ellos a la batalla. Y como decía Jesús, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, de la mesa de los borrachos, ¿no? De la mesa de los demonios, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, la palabra de Dios es clarísima. Y como dice Elena, especialmente en la hora final de la iglesia, en el tiempo de sellamiento de los 144.000. Y ese sellamiento es en Jerusalén, que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. ¿Y qué dice la profecía de Ezequiel 8? Que los varones ancianos estarían adorando al sol, al dios de Roma, al dios de Babilonia. Y por supuesto lo están haciendo. Notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca de pura de la verdad, que el Espíritu Santo estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen, ¿dónde? En la iglesia. Y tenía que pasar, pero por eso la palabra profética más segura tenía que cumplirse, pero nos fue dejada para que nosotros entendamos dónde estamos parados y para que esa luz ilumine el lugar oscuro. ¿Y cómo serían hechos columnas en el templo de Dios los siervos fieles? Acá hay un además. Serían hechos columnas en su templo por la obra de Dios en ellos, transformándolos a imagen de Jesús. Y acá hay una cita que da la lección y es muy clara, es linda, por eso la copié y la puse acá. Y está en el Deseo de toda la gente, página 116, y dice Elena: Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero para que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar de su obra. Es la única forma. Ahora, y participar de su obra es seguir las pisadas de Jesús, como testigos, con el fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio. Debemos participar de sus labores en favor de su redención. Entonces, a ver, ¿por qué las dejó? ¿Por qué dejó para nosotros la obra de ser testigos y predicar el Evangelio? Porque necesitamos ser transformados a imagen de Jesús y para eso necesitamos seguir sus pisadas. Si lo predicara un ángel, nosotros miraríamos y nada. ¿No? Ahora, pero debemos participar en su obra, tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Por eso Dios dejó esa obra para nosotros. Y el que quiera desarrollar un carácter como el de Cristo, debe participar de su obra, o sea, tiene que ser testigo, tiene que empezar a dar testimonio como siervo fiel. Y como dice Pablo en
2 Corintios 5, 17 al 21, cuando habla de la misión que Dios nos dio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, si está en Cristo, quiere decir que nació de Dios y es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué sirve de nosotros? Nada. Todo es hecho nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, para que vayamos a buscar a nuestros hermanos para que se reconcilien con Dios. Porque Dios estaba en Cristo. Fíjense, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y va a estar en nosotros reconciliando a nuestros hermanos con Él, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, porque Dios nos condena, vino a salvar lo que está perdido. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, Dios ruega y nosotros tenemos que rogarle por amor a nuestros hermanos que se reconcilien con Dios. Ahora, si conocemos la profecía, vemos lo que está pasando y lo que va a pasar, ¿cómo no vamos a rogarles que se reconcilien con Dios para que sean salvos? Si los amamos, tenemos que rogarles. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Pablo en Romanos 8, 28 y 29 es claro, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el fruto del reino de Dios en nosotros, porque Él viene a transformarnos a la imagen de Jesús, para que seamos como Él, como el primogénito entre muchos hermanos. Y esto, por eso, en los siervos fieles se vería otro testimonio. Se vería un testimonio diferente al de los siervos malos. Ahora, ¿qué motivaría a los siervos fieles? Y la palabra de Dios es clara, el amor de Dios, que habría sido derramado en sus corazones. O sea, el oro refinado en fuego que habrían comprado de Jesús. Fíjense la profecía, que es clara. Como dice Pablo en Romanos 5, 1 al 5, eso es lo que pasaba con ellos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Fíjense, la justificación por la fe y la santificación también es por la fe, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, ¿quién va a reflejar la gloria de Dios? El que haya sido santificado, el que refleje la imagen de Jesús. Y la esperanza, dice, esta esperanza del Evangelio, en el que creemos con fe, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, la esperanza de ellos la predicaban como una realidad, como un testimonio vivo, porque el amor de Dios ya había sido derramado en los corazones de ellos. Y justamente eso lo veían todos. Por eso el testimonio de la iglesia primitiva, el testimonio de los mártires de Jesús, porque daban sus vidas por amor a sus hermanos y no callaban por amor a sus hermanos. Y Juan, en primera de Juan, dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dicen los cristianos. Ahora, Dios nos está transformando y nosotros mismos lo vemos. ¿En qué? ¿Cómo lo sabemos? ¿En qué? Amamos a los hermanos. Ahora, Juan, el hijo del trueno, dice, ¿qué cosa? Ahora, era el discípulo del amor. Y dice, nosotros amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, no nació de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ahora, si alguien persigue y golpea a su hermano, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esa es la razón por la cual los siervos fieles van a hacer la obra que van a hacer. Ahora, ¿podríamos predicar el Evangelio eterno por testimonio si no tenemos el nombre de Dios y del Cordero escrito en la frente? Y no podríamos. A ver, porque el mundo necesita ver que el Evangelio es una realidad. Y si no tuviéramos el nombre de Dios escrito en la frente, nadie podría reconocernos como discípulos de Jesús. Leemos en Juan 13, 34 al 35.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo? Como Jesús amaba. Y para eso, ¿qué necesitamos? El amor de Dios en nuestros corazones, el amor de Jesús. Oro refinado en fuego. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Fíjense si eso no pasa. Lo que predicamos es puro ruido, como dice Pablo, es cháchara. Como dirías el famoso doctor Sadi. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ahora, ¿y cuál era el amor que tenía Jesús en el corazón? Y en Juan 15:9 él dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Qué tenía en el corazón él? El amor de su Padre. ¿Por qué? Porque su Padre habría escrito su nombre en el corazón de Jesús, como quiere hacerlo con nosotros, para que seamos hermanos de Jesús e hijos de Él. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Si nos amamos unos a otros como Jesús nos amó, nos amamos como ama nuestro Padre, porque el amor de Dios fue puesto en nuestros corazones. Y por eso Jesús dice, permaneced en mi amor. Y Pablo, en 1 Corintios 13, es claro, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. A ver, si yo soy un evangelista adventista y hablo del amor de Jesús y de todo, y no tengo amor, y soy una lata que hace ruido, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase montañas, y no tengo amor, si Dios no derramó su amor en mi corazón, nada soy. Sigo siendo la misma cosa que antes. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, porque quiero ganarme el cielo y no tengo amor, de nada me sirve, no voy a ser salvo. Ahora, si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entrego mi cuerpo para ser quemado, pero eso no lo hago por amor, no sirve de nada, no voy a ser salvo, ¿no? Y el que predica eso nos está engañando, se está engañando a él. Ahora, el que es salvo es el que cree en el verdadero Dios, en el verdadero Jesús, y cree en la promesa de él, y entra por la puerta estrecha, y sigue por fe ese camino, y Dios lo transforma en imagen de Jesús. Si no, es puro verso. Y el ángel de la Odisea es puro verso. Y se cree rico. Pero es el versero más grande que hay. Ahora, pero está ciego. Ahora, ¿y qué debemos hacer para llegar a tener amor? Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos buscar y encontrar la puerta abierta. Ahora Jesús nos dice, dejé una puerta abierta ante ustedes. Y uno le dice a un compañero de la escuela sabática, tenemos que estudiar la profecía y dice, no, lo importante es nuestra relación con Dios, nuestra experiencia con Dios. Pero ¿cómo? Dios te dice que hagas eso. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos buscar y encontrar la puerta abierta. Debemos entrar por ella al reino de Dios. Y debemos recorrer el camino angosto, siguiendo las pisadas de Jesús, dándoles el alimento a tiempo a nuestros hermanos, buscando que se reconcilien con Dios a tiempo. Debemos reparar la brecha y hacer amigos para Jehová, el único Dios verdadero, como decía Elena. Y esta era la iglesia de Filadelfia. En el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha reparando el muro, reedificando las ruinas. Y ahora, no, ahora estamos teniendo puentes con Babilonia. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que se había enfocado ¿dónde? En ese pueblo, que tenía que profetizar de nuevo. Pero la promesa de Dios se va a cumplir, y Él va a tener justamente sus testigos. Ahora, y a eso nos llama a nosotros, para que seamos sus testigos. Así que ese es el tema. Y el que quiera va a poder comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Ahora, esta es la lección que habla de esto. Es importante mostrar amigos para quién,
vamos a hacer. Y para amigos, ¿para quién hace la bestia el falso profeta? Porque al pueblo adventista hay que abrir los ojos y hay que decírselo directamente. Lo que está en las 28 creencias fundamentales no es el Dios verdadero, es el Dios de la bestia y el falso profeta. Y por esa es la causa de la condición del ángel de la Odisea. Porque nuestros pastores, mientras están dormidos, como ciegos y guías de ciegos, están comiendo y bebiendo con los borrachos. Y sin saberlo están cumpliendo la profecía de Ezequiel 8. Y delante del pueblo están adorando al sol, al Dios de Roma. Y tienen que abrir los ojos y tienen que saberlo, porque el juicio empieza por la casa de Dios y empieza por los varones ancianos que están delante del pueblo. Y Dios nos mandó a ser sus testigos y tenemos que predicarlo. Bueno, esto es lo que justamente lo que puse en la lección en nuestro estudio para que lo veamos, porque este tiene que ser el fundamento de nuestra predicación. Tenemos que ser testigos, tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles y tenemos que saber por qué tenemos que predicarlo y qué tenemos que predicar. ¿Hay alguna pregunta o algún tema que quieran ver? ¿Un comentario? ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? Me gustó la introducción. Está buena, está buena. Porque esto de don Agustín de Hipona, de buscar un poco la biografía de arrancar con eso, a ver qué dicen. ¿Qué es eso? Sí, el tema es buscar con amor que puedan escuchar, pero hay que buscar digamos, el momento en que una persona esté dispuesta a escuchar. Porque cuando se cierran, Claro. No conviene insistir porque... Mirá, a mí siempre que quiero decir algo, me cortan de esta manera, me dicen, yo pienso que siempre es así, como que yo me meto mucho con Roma, siempre hablo de Roma y que Roma de acá, que Roma de allá, y entonces lo importante es nuestra relación con Cristo. Lo demás no tiene nada que ver, que si están en una iglesia, si están en otra, no importa, porque esa gente también está lleno de gente sincera, y siempre la misma historia, y siempre la misma historia, ¿viste? Como que no quieren que vos hables algo concreto, lo de la brecha, que en nuestra iglesia le pasó la posta para que arrancara, no les interesa escuchar que las vírgenes se duermen, o sea, nada de eso les pasa, o sea, les despierta el interés. Y es más, no sé si vos escuchaste, la vez pasada yo me enganché, casualidad, con 6 hermanos que dan la escuela sabática y entonces cada uno tiene un día y repiten como loritos lo que dice la lección de escuela sabática y no se salen del texto ni de casualidad. Y ese es un anciano de la iglesia de Florida, que yo no sé cómo se llama, pero los tengo vistos en la plataforma. Y bueno, y son así. Pero Ricardo, a cada uno le... Sí. ¿No tenía que pasar eso en la iglesia? Sí, ya sé, pero digo, es un bodrio esto, la verdad que... ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Darle seguimiento a tiempo, a ver, y con amor. Entonces, por ejemplo, probá otro modo. Entonces, léele algún versículo de la Biblia. Entonces, léele, por ejemplo, los versículos que vimos nosotros, que adoran a los demonios a la imagen, y preguntar, ¿quiénes son estos? O leer Génesis 13 que adoraron al dragón. ¿Quién? ¿Y lo que pasa con la bestia del falso profeta? Para que piensen. Porque están muy cerrados. Lo que pasa, Ricardo, es que, escucha una cosa, Ricardo, si ya te hiciste la fama, como que sos, te van a tratar de tapar la boca enseguida porque ya te tildan, te hacen la cruz, ¿viste? De que, ya viene él con lo mismo. Entonces, tenés que fijarte porque si la gente se cierra, por más que vos les trates, no te van a escuchar porque ya se cierran. Entonces, por ahí lo que te conviene es buscar preguntitas clave, tirar preguntitas y dejar que piensen, porque ¿qué hacía Jesús? Tenían los fariseos que no lo querían escuchar.
estaban listos para devolverle así la pelotita, como si fuera un ping-pong. Y sin embargo, él lo único que hacía cuando estaban con ellos, le tiraba preguntas, y entonces los otros se quedaban como, ¿viste? Bueno, pero... Pensar en a ver, no les daba discursos, porque sabían que no lo iban a escuchar. Mirá, yo no le doy discursos, yo no le doy discursos. La última